ejemplo, a mí me gustaría anticipar qué les parece, de qué les parece que va a tratar el artículo que está en el libro, este hermosísimo libro que ya lo elogiaron todos, ¿no? Que fue fruto del trabajo de investigación de tantas profes de nuestra escuela, ¿no? Yo lo que quiero rescatar con esto es que en nuestro profesorado se enseña, se aprende, se lee, se escribe fundamentadamente y se publica, ¿no? Digamos, tener un libro, que nuestro profesorado sepa también como una editorial, ¿no? Que produce y que publica, y que eso circula. Eso es muy rescatable, más todo lo que ya dijeron. Lo que les decía es que me gustaría que escriban en el chat qué les parece, de qué va a tratar este artículo que se llama Pedagogías de las Ventanas, que es uno de los 15 artículos que están en el libro. Eso en principio. Y después me gustaría alguna pregunta que vaya surgiendo, que la escriban, así realmente conversamos. Yo escribí lo que voy a decir porque me gusta hablar mucho, entonces me voy por las ramas. Entonces, el escribir también me enmarcó, ¿eh? Y también o ecos o resonancias de lo que fueron escuchando y de lo que van a ir escuchando. Así después conversamos, ¿eh? Me parece que eso es lo más rico también. Bueno, a ver, voy a probar compartir la pantalla. Yo les preparé algo muy sencillo, que son en realidad imágenes. ¿Se ven? ¿Se ve? Se ve, sí, sí, sí. Bien, yo no las veo a ustedes, pero bueno, las voy a ir escuchando. Y tiene sus pros y sus contras hacer esto, pero me gustaba prepararles, convidarles estas imágenes sobre todo, palabra e imagen, que es lo bueno que nos posibilita también la virtualidad. Bueno, el título del artículo se llama Pedagogía de las Ventanas. Me encanta pensar siempre el trabajo áulico, tanto virtual como presencial, como un poema, ¿no? Y poetizar las aulas. Por eso también busqué este título. La primera imagen justamente habla por sí sola. Les dejo unos minutos también para que puedan observar esta bella obra. Es de una artista chubutense, que es maestra también, es docente rural en la Patagonia y pinta. Entonces, que vean estos niños que están esperando su clase virtual y esa ventana que tiene esa cortina transparente que deja ver esa noche y no se sabe si son estrellas que están afuera, que están adentro y que continúan, ¿no? Un poco esta idea de la ventana que vamos abriendo cuando damos clase. Y estas ventanas virtuales que tuvimos que inventar a medida que íbamos transitando los distintos periodos de pandemia del año 2020, ¿no? Acuérdense que hubo un primer momento que estábamos aislados en casa y que la ventana era el oxígeno, ¿no? La ventana era lo que nos mostraba el afuera, ¿no? Y después hubo otro momento donde, bueno, ya había no tanto aislamiento, pero nos seguíamos cuidando con el distanciamiento. Bueno, mucho pasamos en el 2020 y los docentes fuimos inventando junto con los estudiantes otras maneras de dar clase. Algo de eso es lo que les quiero contar. El Normal 4, nuestro entrañable Normal 4 se cerró, las ventanas estaban cerradas, las puertas también, seguramente al principio iba también y después algunos personal directivo, la cooperadora siguió funcionando, se daban viandas, pero en sí no se daban clases presenciales. Y en estas ventanas cerradas, ante estas ventanas cerradas por esta pandemia que arrasó cual vendaval a toda la humanidad, inventamos las ventanas virtuales. La imagen que ven al lado es la presentación del EDI, que dicto hace muchos años, que comparto con otras colegas y con muchas estudiantes. Saben lo que es EDI, ¿no? Es Espacio de Definición Institucional. Se cursa, es para nivel primario en el Normal 4 y justamente esta portada muestra de qué se trata ese EDI. ¿Y saben de qué se trata? De salir.
de salir del aula, de realizar paseos pedagógicos, visitas guiadas a distintos espacios museísticos. Ese título parecería como contradecir el confinamiento, ¿no? ¿Cómo hacer para salir del aula en confinamiento? Ya sea en la primera parte que les decía aislamiento o después en el distanciamiento. Y bueno, lo que hicimos fue seguir los consejos de José Martí, inventar, reinventar. El tema de las ventanas, me gusta la metáfora que una clase virtual es como una gran ventana. Cuando prendíamos la computadora y nos veíamos, nos escuchábamos, nos mirábamos como podíamos, entrábamos a la casa de los estudiantes y los estudiantes también en nuestra casa, ¿no? Hoy hablaba Mirta Torres de esta nenita de 5 años que, bueno, escuchaba las clases de en las que estaba participando su mamá, ¿no? En estas ventanas, desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, compartíamos en la virtualidad esa frontera que se podía abrir, esos vidrios que se podrían abrir a través de la virtualidad. En estas dos instancias, ¿no? Entre el adentro y el afuera, ¿no? Que el EDI trabaja eso, el adentro del aula y el afuera del aula también. Bien. Me gusta, además de poetizar, voy a volver a la otra imagen, acá. Digamos, cuando uno poetiza las ventanas virtuales y las ventanas físicas que están en los distintos hogares, me gusta pensar el origen también de las palabras, ¿no? Y saben que ventana, la palabra ventana, deriva del latín, que quiere decir viento. Ventus es la palabra y viento, porque lo que estuve investigando es que algunas ventanas no iluminaban las primeras ventanas, sino que la luz ingresaba por los patios y las ventanas oxigenaban. Y me encantó hacer esa relación con estas ventanas pandemiales virtuales que abrimos, ¿no? Que además de iluminar esos tiempos oscuros de pérdida de pandemia, también nos oxigenaban. Cuando nos podíamos mirar, escribir juntas, armar grupos y trabajar los contenidos desde la virtualidad. Y ahora voy acá. Se está escuchando todo bien, ¿no? Porque yo no las veo. Sí, sí. Bien, sí, perfecto. Este EDI, con esta contradicción que era aparente, de salir del aula, pero dentro de la virtualidad, combinó dos tipos de ventanas, o dos tipos de clases, me gustaría decirles. Las sincrónicas, y acá está la hermosa imagen de la analogía entre esas ventanas virtuales, como ahora seguramente se están produciendo, y otras ventanas también, ¿no? Esas clases sincrónicas, sistemáticas, todos los viernes, a la mañana o a la tarde, donde yo les digo la verdad, eran a las 13, a las 10 de la mañana y a las 13. Nos preparábamos todas, las estudiantes, los estudiantes y yo también, para ese encuentro. Deseábamos ese encuentro. Ese encuentro no era presencial, pero era sincrónico, digamos, en esas coordenadas de tiempo y de espacio que compartíamos, ¿no? Y ahí era necesaria la voz, como también muchos comentaron del artículo de Natalia, ¿no? Los tiempos, ¿no? Darnos tiempos para un ratito para reconocernos, para nombrarnos, para vernos las caras, siempre teniendo en cuenta, ¿no? Esas condiciones que había que tener y que tuvieron algunas dificultades, muchas y muchos también lo tuvimos los docentes, ¿no? Que era necesario para estas clases sincrónicas y que se abrieran estas ventanas, disponer de dispositivos, que funcionaran esos dispositivos, disponer de conectividad y disponer de tiempo y espacio limitado, delimitado para vernos, para escucharnos, para aprender, para preguntar, para dar una clase. Pero ¿qué fuimos haciendo en el EDI? Fuimos como inventando en estas clases sincrónicas de todos los viernes, algunos rituales, ¿no? Para provocar conversación y para mostrar que esto era una clase, no era una conversación de café,
ni era un paseo por el parque recreativo, por un parque un sábado a la tarde, era una clase, con todo lo que implica que sea una clase. Entonces empezamos a inventar rituales de bienvenida, cada estudiante podía traer un poema, un juego, una danza, todo virtual, una canción como para saludarnos. Y otro estudiante, o a veces yo, pensábamos algún ritual de despedida. Tratábamos siempre de que no sea Meet o sea Zoom quien nos cortaba, sino siempre nos volvíamos a conectar para saludarnos, porque la clase tiene un comienzo y tiene un final, y había que saludarnos, darnos una hermosa bienvenida y cálida, y a veces hablar de algunas situaciones muy personales y pérdidas, ¿no? Recuerden todo lo que pasó en el 2020, pero también con esperanza, ¿no? Sobre todo cuando cuando empezó el plan de vacunación y todo. Bueno, para no irme vuelvo al texto porque me voy, si no. A ver, lo que fue pasando entonces también en estas clases sincrónicas, que empezamos entre la bienvenida y la despedida, a desarrollar la clase. Entonces, se tomaban algunos conceptos que se habían dado, que se habían convidado para leer en las clases asincrónicas, ¿no? Si algunos videos que se invitaban a observar, se traían a esta clase sincrónica, se comparaban, se reelaboraban, se interpelaban, y también se hacían trabajos en grupo, de a 2, de a 3, y se compartían también algunas simulaciones, por ejemplo, en el EDI, cómo sería realizar una planificación presencial para conocer el patrimonio de un museo, cómo sería hacer una nota a los padres, porque siempre, digamos, la esperanza era que, y es, que la pandemia, por lo menos la pandemia del COVID va a pasar. Hay otras pandemias, como los sistemas neoliberales más difíciles de que eso termine y culmine, ¿no? Y de pensar otros futuros mejores para todos. Pero bueno, vuelvo porque me voy. Les decía, y además lo que hacíamos en esas clases sincrónicas, en estas ventanas, era buscar distintas posibilidades, distintos, por ejemplo, grupos para leer distintos materiales y después discutirlos, o sacar conclusiones, o trabajar con los objetos. Saben que el EDI, digamos, como se trabaja profundamente sobre el patrimonio museístico, objetual de los museos, se trabajaba con los objetos cotidianos que tenían en la casa, aquel que estaba guardado, que podía ser museable o no. Bueno, infinidad de propuestas que fuimos inventando y compartiendo, ¿no? Para que la clase sincrónica, entre el ritual de bienvenida y de despedida, tuviera un contenido. Hubo que rearmar el programa, también en función de las necesidades, las preguntas de los propios estudiantes. Bueno, acá están los rituales. Y además, después, se buscaron también, esperen un poquito acá, se armaron también estas clases asincrónicas, que cada estudiante la podía ver, la podía mirar, la podía leer y podía elaborar algunos trabajos que se pedían en otros tiempos, diferentes a la clase sincrónica. Entonces, para concluir esta parte, digamos, lo que yo quiero compartir es que se combinaron estas ventanas, sincrónicas y asincrónicas, porque se complementan, y todos los viernes había clases sincrónicas y además un complemento asincrónico. Eso ayudó a profundizar los contenidos del EDI. Ahora bien, yo les decía que las escuelas habían cerrado sus puertas y sus ventanas, sobre todo en la primera parte. Los museos, que tienen que ver con el eje como la columna vertebral del EDI, que justamente se llama ampliar los límites del aula, ir a conocer otros espacios, también habían cerrado sus puertas. Entonces, ¿cómo hicimos? Lo que hicimos fue, antes le quiero decir esto, cerraron los museos las puertas, pero abrieron las ventanas virtuales, abrieron lo que se llama los museos virtuales. Hay una diferencia entre los museos virtuales y los museos digitales. Los museos virtuales son esos sitios web que crecieron exponencialmente en el 2020, porque esos equipos educadores que no podían recibir niños y niñas en las visitas guiadas, se abocaron a ampliar ese sitio web. Entonces van a ver que los sitios web de muchos museos estallaron, en el buen sentido, de contenidos. Tanto, acá ahora les voy a mostrar algunos, propuestas didácticas, nuevos mapas, nuevas colecciones digitalizadas, muestras
objetos digitalizados, propuestas didácticas, testimonios de curadores, testimonios de, por ejemplo, el Museo de Ciencias Naturales hacía vivos con los trabajadores, ¿no? Con todos los biólogos que allí trabajaban. Entonces, todo eso iba al museo virtual. Entonces, creció exponencialmente y realmente nosotros lo que hicimos en el EDI fue mirar, más bien navegar críticamente por esos espacios de los museos virtuales, siempre teniendo la esperanza que, bueno, el año que viene se va a poder ir más asiduamente, presencialmente, entonces, y en los siguientes años también. Entonces, los jóvenes que están atravesando este EDI pueden llevarse herramientas para navegar en los sitios web de los museos y planificar también futuros paseos cuando la pandemia culmine y lo permita. También lo que creció exponencialmente y que lo vimos mucho en el EDI fueron las redes sociales de los museos. En este caso es la red de las redes sociales, ¿no? Que sobre todo el Instagram, ¿no? Entonces trabajamos los Instagram de estos espacios educadores también, que también estallaron en creatividad, utilizando la riqueza de estas redes, ¿no? De los formatos de estas redes. Vuelvo a esta. Los museos digitales son museos que se armaron también, algunos en la pandemia, pero que no tienen su correlato físico, ¿sí? Solo son digitales. Bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos muy bien. Les iba a escribir en el chat, pero aprovecho esta pequeña interrupción para decirles que pueden ir planteando preguntas o comentarios en el chat, que yo después se los voy haciendo a Patri o se lo hacen ustedes, pero digo para no olvidarse. Muy bien. Bueno, en el EDI presencial, cuando la cursada era presencial, la verdad es que las clases las dábamos en el normal 4, pero también en las aulas, extrañamos los pasillos todas, ¿no? Y ya volveremos. Pero también íbamos, no sé, un viernes y estábamos en el normal 4 y 2 viernes nos encontrábamos tal vez en el Museo de la Lengua, en el Museo del Bicentenario, en distintos museos que se elegían en base a los contenidos que había que abordar, pero también a las inquietudes de los estudiantes, ¿no? Había estudiantes que me decían, Patri, nosotros no conocemos la Casa Rosada, entonces, bueno, íbamos a la Casa Rosada porque era un lugar que los maestros y maestras lo tenemos que conocer, o el Cabildo por dentro, o el Museo Histórico Nacional, o el Museo les decía, de la Lengua, o la Biblioteca Nacional, digamos, tantos bellísimos espacios para conocer que tiene nuestra ciudad de Buenos Aires, desde una mirada no ingenua con sus tensiones también, ¿no? Porque muchos están alojados en el norte de nuestra ciudad de Buenos Aires y en el sur de nuestra ciudad de Buenos Aires hay pocas posibilidades, pero justamente el EDI está para democratizar el acceso a estos bienes culturales que son de todos. Entonces lo que queremos es que ustedes, como, digamos, los estudiantes que transitan el EDI, conozcan estos espacios y se lleven herramientas para planificar salidas didácticas presenciales. Y también hemos hecho algunos ejemplos de salidas didácticas virtuales. Bien. Les decía entonces, volvemos acá. Bien, les quería dar algunos ejemplos que fuimos encontrando con los estudiantes. No podíamos ir presencialmente, pero empezamos a indagar críticamente estos museos virtuales que habían crecido. Y nos hicimos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué fuentes primarias se atesoran en los museos? ¿Y cómo nos pueden servir a nosotras, maestras de grado, conocer que esas fuentes están? Porque otro contenido que trabajamos es que en estos museos este patrimonio que albergaban nos servía no solo para hacer paseos pedagógicos, sino para actualizar nuestro conocimiento sobre algún tema en especial. Otra pregunta era ¿qué materiales producen o han producido los espacios educadores, en este caso los museos, ¿no? Hicieron fichas didácticas, había recorridos virtuales. ¿Cómo son esas fichas didácticas? ¿Están listas para imprimir o listas para pasarle a los alumnos en las burbujas, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo son? ¿Son dignas? ¿Son claras? ¿Son significativas? Entonces lo que tratamos de analizar era
qué había detrás de esas propuestas, cuál era el enfoque didáctico de esas propuestas, para ver si nos servían para planificar una clase virtual o presencial o para también realizar una visita guiada o para nutrirnos a nosotros como docentes, digamos, de distintos conocimientos. ¿Se entiende todo lo que puede ayudarnos a indagar o navegar en estas páginas web de los museos virtuales? Y también, por ejemplo, otra pregunta que nos hacíamos era, ¿qué aspectos de las exhibiciones museísticas pueden inspirar una muestra en una escuela? ¿No? Había muchos museos que hacían galerías de producciones. Entonces empezamos a pensar nosotros en ese después del paseo pedagógico, cómo armar una galería, por ejemplo, pero una galería creativa, una galería interactiva, porque otro tema que abordamos, incluso en estas ventanas virtuales, es que los paseos, virtuales o presenciales, tienen 3 momentos: el antes, el durante y el después. Y en este después se puede armar una muestra con lo que hicimos. En este caso les estoy mostrando una imagen de uno de los museos que todos tenemos que conocer, que es el Museo Histórico Nacional, que queda en Parque Lezama. Ahora, este año 2021, empezaron a hacer paseos en el jardín, al aire libre. Pero cuando ustedes tengan un tiempo, pueden ir e ingresar allí, porque es fundante, digamos. Siempre vamos a trabajar la historia argentina en el área de ciencias sociales en toda la escolaridad, incluso las efemérides, ¿no? Porque también conocer estos espacios nos ayudan para trabajar las efemérides. Bueno, acá les cuento, les doy títulos nada más. Esta es la otra imagen, la primera es la fachada y la otra es de uno de los tantísimos recursos educativos. Fíjense, tenían, por ejemplo, también con preguntas, que es interesante. ¿Qué mujer del siglo XIX serías vos hoy? Entonces había todo un compendio de retratos. ¿Qué objeto del museo podrían mostrarse en otros museos? Frases de próceres, tanto con una perspectiva de género, sobre todo de mujeres que también participaron en las luchas, por ejemplo, independentistas, ¿no? Entonces ponían frases y quién la había dicho, y después contextualizaban. Esos son algunos de las propuestas didácticas de estos museos que las pensaron los equipos educativos ahora. Y otra, por ejemplo, hay una propuesta didáctica preciosa que se llama Transformar Belgrano, ¿no? Que son 47 piezas que tiene el museo en las vitrinas, están digitalizadas y propuestas de una manera muy creativa para ser indagadas desde la virtualidad. El proyecto se llama Transformar Belgrano. Otro, les digo otro, el nombre nada más, Buscando a Cándido. También buscar objetos, en las pinturas de Cándido López, diferentes personajes que ayudan a comprender la historia que él está narrando, sobre todo de la guerra con el Paraguay. Otro museo. El Museo de Ciencias Naturales, porque en el EDI abordamos los distintos campos disciplinares, las distintas áreas sobre todo, áreas de naturales, áreas de ciencias sociales, área artística y el cruce transversal entre ambas. Por ejemplo, este museo lo que propuso es una infinidad de trabajos y de propuestas para hacer en familia, para hacer en la escuela, con el título El Museo en Casa. Desde hacer un teatro de sombras con dinosaurios hasta una guía para mirar aves y mariposas desde los balcones de la casa o desde la terraza. Y el otro, digamos, si hay algunos museos que tienen que conocer los maestros de primaria, son los museos nacionales, como el que vimos de historia, el que recién también vimos de ciencias naturales, y este que es el de Bellas Artes. Ves que estaba cerrado, la foto es bien de pandemia, pero sin embargo tiene una propuesta también de el Bellas Artes en Casa, en este impresionante, y también lo que estuvimos indagando es que además se cruza, por ejemplo, obras de arte que se muestran en el museo con obras literarias. Entonces empezaron a hacer conexiones, el proyecto se llama Te cuento un cuadro, o Te pinto un libro también, porque tomaban algunas obras que están expuestas y la relacionaban con alguna obra literaria, y hay videos donde distintas narradoras nos cuentan esto.
con esto voy cerrando, así conversamos un ratito. La idea es que estas ventanas virtuales y estos museos virtuales sean para nosotros lo más transparente posible, lo más polifónicos posibles. Entonces inventamos formas de mirar estos museos virtuales. Nos preguntamos, lo hago cortito, ¿qué contenidos que muestra este museo virtualmente podemos trabajar en las aulas? ¿Son valiosos, son sustanciales, son significativos? Hay diferentes formas de navegar en este sitio web, en este museo virtual. Las actividades que proponen, ¿cómo son? Creativas, rutinarias, memorísticas, porque no es lo mismo una sopa de letras que un recorrido donde uno va eligiendo las salas y eligiendo los objetos y va cliqueando y dándome información y encontrando información, ¿no? Entonces, tratamos de ver en profundidad estos museos virtuales. Y el lenguaje que utilizan estos museos virtuales es académico, es respetuoso, es amigable, hay propuestas para todas las edades, hay para niños más pequeños, hay para el ciclo superior, hay un espacio en estos museos virtuales para la voz docente. ¿Qué pasa? Los docentes utilizaron, tienen la experiencia de cómo haber utilizado esa propuesta en el aula, la propuesta que dio el museo. ¿Les fue bien? ¿Quieren hacer alguna acotación? Digamos, nos parecía que valorar la voz docente en los museos virtuales también era muy importante. Bien. Hicimos muchas cosas más, pero después lo van a encontrar en el capítulo. Para finalizar, ojalá que las ventanas, esto lo leo textualmente, así termina el capítulo, las ventanas que fuimos construyendo durante la cuarentena para mirar cielos recortados entre días de cuidado, se amplifiquen en las ventanas presenciales también que abriremos cuando podamos. Los lienzos que cubrían esas ventanas parecían traer los soles de afuera y fundirse en una trama cotidiana de asombro y de alianza entre docentes y estudiantes, entre estudiantes y docentes, y le vamos a agregar y familias. ¿Por qué? Porque esas clases virtuales, esas ventanas virtuales, esa indagación en los museos virtuales, lo que hicieron fue humanizar las pantallas y construir un ida y vuelta entre docentes, estudiantes y familia, y fueron oportunidades únicas. Ojalá la experiencia de las ventanas virtuales del 2020 nos sirvan para continuar cuidándonos y multiplicando fuerzas, para amar y armar encuentros clases, significativos, esperados, sensibles, conmovedores, dignos y dignificantes. Ojalá siempre construyamos ventanas abiertas que traspasen muros, que amplíen los horizontes de los límites del aula y construyan puentes entre las aulas, los museos y otros espacios educadores para desplegar instancias de aprendizaje y de enseñanza, de par en par. Muchísimas gracias, Patricia. La verdad que ahora vamos a dar el espacio para preguntas, para comentarios. A mí me parece que este artículo, que por supuesto es mucho más extenso, como dijo ella, invito a leer el artículo completo cuando en unos poquitos días subamos el libro virtual, digital. Me parecía que este EDI de experiencias directas tenía un desafío enorme, ¿no? Ya cuando vos lo presentaste y dijiste, ¿no? Y el título mismo que habla de esto de pedagogías de las ventanas virtuales, pero también las simbólicas. Y lo que creo es que el desafío mayor fue ese, ¿no? Cómo transformar estas experiencias didácticas que aparecen necesariamente mediadas por la pantalla en este contexto, ¿no? Y bueno, acá me parece que nos das unas pistas muy interesantes y vos como profesora también todo lo que aprendiste de esta experiencia, porque más allá del saber que tenés específico en el área de las experiencias directas y de los museos educativos y los museos de arte, etcétera, históricos también,
Bueno, es un aprendizaje, como dice el título, inédito, ¿no? Y bueno, y uno tuvo que sostener la enseñanza a pesar de esa situación absolutamente inesperada. Bueno, ¿quién quiere comentar, preguntar? Damos espacio a preguntas. A mí me gustaría principalmente agradecer por esta propuesta, porque me parece que está bueno más allá de todo lo que se fue haciendo durante la pandemia, ¿no? Del enorme trabajo de todos los docentes y las docentes, está bueno como remarcar esas cosas que capaz no tenemos presentes todos los días o no nos ponemos a pensar todos los días, y hacerlo de esta forma, con imágenes o estos encuentros, me parece una idea muy innovadora y necesaria. Así que gracias por traer esta propuesta. Mientras van pensando, lo que yo sí quería remarcar, esto que se esperaba, yo lo que sentí que en el EDI todo el año pasado, y seguramente lo corroboran las demás docentes que están acá presentes, había una necesidad de encontrarnos, aunque sea virtual, ¿no? Y de conversar, de mirarnos a los ojos, y después de complementar con otra bibliografía, con otras clases asincrónicas que se daban a través del campus, ¿no? Pero que había como dos vías que no eran paralelas, sino al contrario, se cruzaban todo el tiempo, ¿no? Y había, a las 10 en punto estaba todo el mundo esperando con la lapicera o con algo, con su cuaderno desplegado, con su mate, para encontrarnos en una clase, para producir conocimiento. Eso es invalorable, ¿no? Creo que ayudó a valorar el trabajo de todos, eso me parece. No hablo más. Bueno, a mí me gustó mucho la creatividad, ¿no? Y de tomar esto como herramienta para el día de mañana, bueno, ojalá que no pase cuando me reciba, que por favor. Pero está bueno de tener estas herramientas, ¿no? Para el día de mañana uno no limitarse, sino que seguir indagando y seguir adelante y tratar de poder enseñar y aprender también de diversas maneras y formas. La verdad que sí, le agradezco muchísimo, me encantó. Sí, mantener el asombro, me parece, ¿no? Eso. Y a mí me pasaba que además teníamos un WhatsApp, como seguro tienen todas las cátedras, ¿no? Y entonces me daba, profe, mire, pero en tal museo hace, el sábado a la tarde el etnográfico, por ejemplo, tal museo el etnográfico hace a la tarde vivos, todas las tardes, y entonces va sobre diversos temas, ¿no? Ellos mismos continuaban, ellos y ellas, asombrados viendo cómo iba creciendo estos museos virtuales, ¿no? Porque, bueno, también les decía, tenían las puertas cerradas, entonces inventaban, creaban, ¿eh? Yo voy a decir algo que me pasó, yo hice, digamos, no, yo hice algo parecido, que es experiencias en espacios culturales que se dan en la parte de inicial. Y lo hice en el primer cuatrimestre cuando empecé. Y lo que nos pasaba era que teníamos que buscar información también de los museos y a veces telefónica, o sea, no podíamos dividirnos porque teníamos que, creo que tener 16, 17 museos, era una cosa medio así. O sea, teníamos que en cantidad ir a 16 museos en un tiempo determinado y a veces tratábamos inclusive de averiguar por teléfono a ver en qué horario trabajaban, qué sé yo. Por internet no teníamos casi nada de información, o sea que terminamos algo de internet, lo que podíamos, alguno íbamos en alguno y después tratábamos entre distintos grupos, o sea, era como que por ahí se hacía de a parejas el trabajo. Pero igual, en día 2 tampoco alcanzaba, entonces era como que por ahí uno se iba conectando con alguien que era del otro grupo. Y de alguna manera ahora esto por lo menos facilita de alguna manera que aunque volvamos a la normalidad, tener más información directamente de manera virtual y entonces poder interactuar y ya averiguar un poco más, si de alguna manera se puede decir, qué es lo que hay para poder proponer a los chicos, porque era como que era como que era una vuelta, decíamos, no tenemos que, ¿y dónde? ¿Viste? Y era como que ir, que estaba cerrado, que no, que ahora no sé qué pasaba, qué sé yo, y estábamos en etapa normal y nos volvíamos locas. O sea, fue una búsqueda muy intensa porque no había, lo que te decían de virtual era lo sumo con suerte si es que te decían el horario, y por ahí llamabas, no te atendían, no te hablaban, o sea, que no podías conseguir nada, y siempre ir personalmente a veces no se podía, o no daba los horarios porque cada uno tenía su propia vida, actividad, y no coordinaba bien justo, o sea que era bastante complejo. Pero después
bueno, obviamente salía, pero era mucho más, o sea, esto la verdad que dinamizó, en la parte de los museos, por lo menos dinamizó un poco más la información y la llegada, para poder después retransmitir y decir, bueno, ahora voy a tal lado, hago tal cosa. Yo, por ejemplo, usted puso el ejemplo de ir a la Casa Rosada, es el día de hoy que no he logrado ir a la Casa Rosada. Creo que ya cuando lo intenté, me dijeron, no, usted tiene que ir tal día, no tal teléfono, que pedí tal, o que tenía. Yo dije, bueno, Sí, Edith. Dije, pero todavía no lo creí. Así que me lo perdí. Igual en su momento se podía solo los sábados, así que íbamos los sábados a la tarde. ¿No? Y otro tema es que, como bien decís, igual Edith, este crecimiento exponencial de los museos virtuales, lo que fue superando es el tiempo y el espacio, porque en cualquier momento vos podés acceder a esa información. Nunca va a suplantar el paseo presencial, No, pero ayuda mucho a anticipar. Ayuda mucho en el antes también, cuando nosotras tenemos que tomar la decisión de ir, conocemos algunos y vamos indagando, tratamos de generar algunas pautas para indagar ese museo virtual. Te voy a decir algo que me pasó creo que mi libro de cuarto o quinto, creo que el de quinto grado en un libro de lectura, yo soy bien cuantial, y tenía todas fotos de Bellas Artes. Entonces ponían un cuadro y un texto, el cuadro y un texto. Y yo me acuerdo que me enamoraba de los cuadros. Claro. Hasta que no fui a Bellas Artes, yo no, o sea, tuve que ir, ¿no? O sea, obviamente después, muchos años después empecé a ir a Bellas Artes, fui más de una vez, porque a mí me gustó. Y yo decía, wow, por ahí una cosa que yo me acordaba, o sea, me acordaba de quinto grado, del fotito chiquitita así, y de pronto ver que ese cuadro no era así, sino que era una pared gigante, que vos decís, y vos te quedás así. Entonces es otro, por más que y es lo que pasa en esta pantalla te va a mostrar el tamaño que tengas de tu computadora, tu celular, o sea la forma en que te conectes, y es chiquitito, y vos lo ves ahí, y aparte ves la profundidad, o sea, es otra cosa. Eso, o sea, por más que quieran hacer todo lo que quieran, no hay forma si no vamos a la presencial. O sea, es como que era otro mundo. Yo digo, lo pienso desde esa fotito que me acuerdo que miraba y después iba y decía, ay, este está, y yo me acuerdo, que ahora no me acordaba el nombre, pero sí me acordaba la imagen, o sea, me había quedado registrado. Porque me había claro, gustado. A mí me parece que sea como fuere, digamos, es una experiencia que viene a enriquecer en varios aspectos lo que era prepandemia, ¿no? Es decir, hay muchos y muchas de nosotras, profes, y también muchos espacios culturales, históricos, educativos, que se han visto en la obligación, en la necesidad de reinventarse y también de crecer en propuestas, en claridad, en un montón de cuestiones referidas justamente a mejorar esa propuesta que tienen. Y eso para mí sí, es muy importante. Sí, Laura, querías hacer una intervención, te escuchamos. Y después Sofía. Acá estoy. No, escuchándote, Patri, ¿no? Esto y pensando inevitablemente, ¿no? En este contexto que nos atravesó y nos atraviesa, ¿no? Esto de pensar en este sistema de producción que aniquila y está aniquilando todo el planeta, ¿no? Donde las alianzas entre el neoliberalismo y ¿no? el pensamiento ultraconservador, bueno, ¿no? Entonces, preguntarte por dónde pasa estas nuevas formas de resistencia que nosotras, las docentes, tenemos que tener, nosotras las docentes, nuestras estudiantes, para justamente mostrar otros mundos posibles. ¿Por dónde vos pensás que está ahí la resistencia, nuevas formas de resistencia? ¿Por dónde iríamos? ¿Vos querés que yo te la conteste ahora? No, mira, para ir pensándola, ¿no? Porque nada más me parece una pregunta hermosa y necesaria en esta semana. Una semana dolorosa con el avance neoliberal, yo ya lo dije en la exposición, todas nos conocemos mucho. Yo creo que lo que necesitamos son maestros y maestras andantes, andariegos,
asombrados, curiosos, que se formen siempre. Yo siempre les digo, chicos, continuamente nos estamos formando. Cuando yo estoy inscribiéndome en el Instagram del Museo Histórico Nacional, sigo formándome. No hablo de cualquier Instagram, hablo del Instagram del Museo Histórico Nacional, del Instagram del Museo del Cabildo, digamos. Docentes andariegos, andantes, reflexivos, apasionados con lo que hacen. Y sobre todo que siempre se están formando, que toman con mucha seriedad la formación inicial y la que viene, porque ahora se están formando inicialmente muchos de los que están acá, por esto continúa, todas las profes de acá nos seguimos formando. Y me parece que la resistencia es no adaptarnos, no nos podemos adaptar. ¿Nos podíamos quedar de brazos cruzados? Un poco sí. Yo podía dar el mismo texto, muchas de nosotras nos reinventamos, podía dar los mismos materiales casi, un poquito, en vez de fotocopiados, escaneados, pero no podía hacer eso, digamos, tuve que reinventarme casi a la fuerza, y porque quería también, ¿no? Pero no adaptarnos porque seguimos apasionados, y también siempre, si elegimos ser docentes, me parece, Lau, pensar, como dice Freire, ¿no? Que ahora se cumplen 100 años de su nacimiento, que el futuro no es inexorable, digamos, que hay otro futuro posible. Si hay maestros y maestras, así, ¿no? Andariegas, curiosas, curiosos, que buscan seguir formándose para generar mejores prácticas, ¿no? Prácticas críticas, ¿no? Que denuncien injusticias y que anuncien otros mundos posibles. Es como para empezar a pensar, es una pregunta hermosa. Por supuesto, elegimos esta profesión y hace falta políticas públicas que esto lo acompañen, pero a veces sabemos que esas políticas públicas no solo no lo acompañan, sino que nos defenestran en todo, en el discurso y en las políticas que hacen, ¿no? Pero bueno, aquí estamos juntas y juntos. Me parece que la no adaptación a los sistemas neoliberales es una forma de resistencia. Y Freire habla de la esperanza, ¿no? Y de una esperanza activa. Y habla mucho de una primera indignación porque somos sensibles y después transformarlo en esperanza, en seguir construyendo, ¿no? No bajar los brazos nunca y apoyarnos y construir comunidad. Gracias, Patri. No, Sofía. Qué lindo escucharte, Patri. Qué linda la más allá de eso, porque nada, un poco la intervención de Edith y un poco escucharte a vos y esto que trajo Laura de las resistencias me lleva de nuevo a pensar en el tiempo, ¿no? En el tiempo que hoy marcaba un poco Mirta Torres, que nos dio la irrupción de esto inédito, y que le puso un poco de freno a la fugacidad, ¿no? A la inmediatez. Y esa inmediatez es la inmediatez que tracciona la lógica del mercado, ¿no? Que tracciona la lógica de las políticas que nos obturan, que nos impiden, ¿no? Tomarnos el tiempo de la reflexión y el tiempo de la observación, ¿no? Yo te escuchaba y miraba, ¿no? Lo que vos ibas pasando y iba quedando como las ganas de seguir observando o de observar más detenidamente, ¿no? Y eso implica otros tiempos, ¿no? Que quizá Edith lo decía, no llegábamos, ¿no? En la presencialidad a recorrer toda esa cantidad de museos o a saber cuánto íbamos a poder visitar o atesorar, porque no teníamos, ni siquiera llevábamos con la recolección de la información, ¿no? De cuándo estaban abiertos y demás, ¿no? Y acá lo que traes es otro tiempo, ¿no? Otro tiempo para pensarnos, para reflexionar y para disfrutar y gozar un poco de eso que traes. Eso por un lado me parecía interesante y me parecía interesante preguntarte cómo lo vivieron ustedes, ¿no? El tiempo. Y por otro lado, la otra pata que me parecía interesante preguntarte, porque de repente nosotros irrumpimos en el espacio privado, ¿no? Es decir, una clase que es un espacio público se trasladó a la privacidad del hogar, ¿no? Esto también lo traía, si no me equivoco, creo que Mirta, cuando hablaba del poema también, ¿no? De
del poema que leía esa nena que no sabía leer, de otro de los textos que reúne el libro. Entonces, si percibiste algo de esto, ¿no? De la irrupción en estos nuevos tiempos, de cómo, de cuál fue el impacto quizá más allá de ese sujeto al que iba destinado, al cual iba destinada tu clase, ¿no? Que era el docente o la docente en formación, pero resulta que te metías por la ventana, valga la metáfora, en la casa, ¿no? Donde habitaban otros. Si tuviste en este sentido alguna repercusión. Van por esos dos lugares la pregunta. Sí, yo creo que la pandemia, yo había escrito también otro artículo en una revista que hablé de las virtudes de la virtualidad. Sí, digamos, tuvimos muchas pérdidas y es terrible la pandemia, pero nos acercó y a lo esencial, por ahí tal vez, ¿no? Me parece, y nos cambió, nos alteró los tiempos, me parece. Es una de las pocas virtudes que le encuentro a la pandemia. Tengo algunas anécdotas, pero como tienen todas las profes también, ¿no? Una vez estábamos hablando de los espacios, no de los museos específicamente, sino de los espacios educadores que tienen que ver con el patrimonio natural, ¿no? La reserva ecológica, el jardín botánico, bueno, el mismo Parque Avellaneda, ¿no? Y les ha pasado a ustedes que estaba la estudiante en una ventana y venía su chiquito o su hermanito o su hijo, su hija y se sentaban al lado. Y me ha pasado también de compañeros o compañeras que estaban y se veía que estaban atrás escuchando también, ¿no? Sobre todo cuando hablaba de los museos y las propuestas y todo. Y una nena, una docente contaba que una chiquita de inicial en otro Zoom con ventanas, le dijo que cumplía años y le preguntó, profe, mira, cumplo 4, ¿querés venir? Voy a hacer una fiesta, ya el año pasado a fin de año. Y dice, ¿y dónde vas a hacerla? En el parque, profe. ¿Dónde se hacen las fiestas de cumple? En el parque, ¿no? Y después un día teníamos una de las niñas, Valeria, su mamá era Valeria, y un día ella se sentaba al lado y empezaba a estar ahí dibujando, y un día quiso mostrar un dibujo que había hecho después de la clase, y digo, bueno, sí, claro, mostralo, y era que se le había caído un diente, entonces nos quiso contar a todos, ¿no? Esa intimidad, pero hermosa de crecimiento que ella lo había vivido como un acontecimiento, lo quería contar. A mí me parece que eso lo que también hizo es rescatar que muchas estudiantes, mamás, estaban con sus niños porque sus niños y niñas no iban a la escuela presencial y valoraron el trabajo de su mamá también, ¿no? Que está estudiando su mamá, y eso me pareció un rescate precioso, porque se vuelve a lo esencial. Digo, chicas, no se hagan problemas, yo también he sido madre, no estaba en esta situación, digamos, pero uno, como mujeres empoderadas, nos reconocemos, ¿no? Estaban con su chiquito al lado a veces, ¿no? Y bueno, ven que su mamá está aprendiendo, porque se está formando para ser maestra y se tiene que desplegar su mamá. No sé. María del Carmen quería también intervenir y preguntar, y después... Chicas, pero qué hermosa conversación. Qué hermosa, una solidaridad, ¿no? Qué hermosa conversación, porque las cosas que trae. Bueno, yo Estás hermosa. No te veo vos. Hace un montón que no nos vemos. No nos vemos. Es verdad. Más que preguntarle a Patricia, quiero rescatar un montón de ideas que me parece que, bueno, acá hay muchas de mis alumnas de Visuales 1 que las invité, así que están presenciando tu charla, porque vamos a hacer un trabajo después de esto, y nos va a venir muy bien. A mí me pareció, primero, muy acertado y muy poético las ventanas, y voy a ir a un refrán popular que la gente más joven ya los refranes populares no los usa y no se los acuerda. Cuando se cierra una puerta, el universo te abre una ventana. Entonces se nos cerraron muchas puertas, pero se nos abrieron muchas ventanas. Ventanas de todo tipo, que fuiste mostrando y que me encantaron, Patricia, porque elegiste
muy hermosamente, muy estéticamente, todas las imágenes que mostraste. Realmente un placer. Me gusta esto que tomaste de José Martí, de reinventar, y me parece sumamente importante también el vínculo que se está generando entre los museos y la escuela. Porque esta era una temática, es un problema que venimos arrastrando desde los años fines de los 80. ¿No? O sea, textos que hablan, bueno, ¿cuál es la función didáctica del museo? ¿Cuál es la función de la escuela? ¿Dónde están los puntos de contacto? ¿Y qué pasaba? Que generalmente los que, bueno, conocimos los museos por adentro y trabajamos en ellos, no se conoce hacia afuera, o no se conocía, sobre todo en los años 90, el trabajo del equipo educativo del museo. Entonces, lo que a mí me parece que abrió estas ventanas de los museos fue el trabajo educativo de ese equipo, para ponerlo al servicio de las escuelas y del público en general. ¿No? Entonces, me parece que una de las cosas que nos va a dejar esta pandemia y estas experiencias nuevas es esta posibilidad, que vos decías muy bien, Patricia, de entrar a estos museos digitales para, como docentes, poder seleccionar y hacer el recorte necesario para esa visita a futuro, que seguramente va a ser en la presencialidad. Esto no implica que todavía no sigamos usando los museos virtuales, porque además está buenísimo. Nos están dando un panorama sumamente amplio y con un trabajo muy consciente en la mayoría de los museos. Bueno, a raíz de esto, de la pandemia, estoy usando Instagram y entonces empiezo a ver lo que los museos en Instagram, yo, bueno, obviamente me dedico a los museos de arte específicamente, y empiezo entonces a ver lo que suben y lo empiezo a compartir con mis alumnas en el tablón, y es alucinante las respuestas que ellas empiezan a tener y que empiezan a averiguar, que de otra manera, es un poco lo que decía Edith, era un poco más complejo. Era que no se podía hacer. Entonces, por ese lado, me parece que es sumamente valorable. Y la otra cosa que también me gusta que sucede, esto que vos dijiste, bueno, los niños valoran el trabajo que está haciendo la mamá porque está estudiando. Pero también lo que a mí me ha pasado en el transcurso de estos tiempos, de estos cuatrimestres de pandemia, es que en el caso de las artes, no solamente los chicos valoran, sino que comparten la actividad. Y eso es alucinante. O sea, a mí me pareció cuando en el primer cuatrimestre, al cerrar, empezaban a contar sus experiencias y empezaban a subir los trabajos de ellas y me decían, pero mirá, profe, que está hecho con mi hija de 5 años. Yo decía, wow, mirá qué nos está regalando la pandemia dentro de todo lo negativo, rescatemos lo positivo, que es el encuentro familiar. Y cierro con esto muy chiquito, porque justo me pasó ayer, y la verdad es que es muy conmovedor. Bueno, mis alumnas tenían que hacer un trabajo con una hoja de papel de diario, que Edith seguramente lo habrá hecho conmigo, elaborar con una sola hoja de papel de diario un objeto tridimensional que sea significativo. Y una alumna hace una mesa, plegando el papel, doblando las patas, todo con una sola hoja de diario. Y me dice que es significativo porque en esa mesa ella estudia, comparte con sus hijos actividades, desayunan, almuerzan y comparten charlas. Nada más. Diálogos. Gracias.
Solo lo único quería hablar también. Muchas gracias, María del Carmen. La verdad que a mí me encantaría, pero que sigamos mucho, pero son 1:20 casi. Listo. Entonces, si te parece, Patri, damos la palabra a Antonella y después vos retomás las últimas 2 intervenciones. Sí, como quieran, sí. No, yo era más que nada, bueno, un poco de todo lo que fueron hablando, ¿no? Pero remontándome a lo que había dicho Edith antes. Pero Edith, qué hermoso todo lo que dijiste, todos la rescatamos. Sí. Y bueno, me parece que esto también, estas actividades así, mismo en la pandemia nos llevó de experiencia, que está bueno tratar de hacer la experiencia, como adaptándose al contexto, hacer la experiencia lo más cercano posible a lo que podría ser la presencialidad. Por ejemplo, bueno, obvio es mucho más lindo la experiencia de verlo en persona, en un museo, por ejemplo, pero capaz buscar algún tipo de actividad que haga que los chicos se puedan acercar más a eso, ¿no? Y capaz en un futuro sí verlo presencialmente, pero bueno, creo que esto fue un poco lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que muchos docentes trajeron actividades que capaz antes no se nos hubieran ocurrido y hicieron la experiencia más linda. Sí, bueno, ahí Edith levanto la mano, justo. Si les parece, Edith, te pedimos que seas breve y después Patri puede cerrar. No, para mí es como que fue un abrir la puerta. O sea, en definitiva, en algunas áreas se cerraron, pero en otras abrieron otro formato y nos ayudaron. Esto, por ejemplo, de ver cosas en imágenes, vos decís, yo tengo ganas de ir a conocerlo. O sea, si no lo pueden conocer ahora, lo van a querer por ahí ir a conocer más adelante, como me pasaba a mí con el librito. Yo quería ir a ver eso, que lo quería ver. Y bueno, y esto también, esto da más ganas de que por ahí dicen, bueno, si no lo pudieron ver, lo van a ver en la virtualidad, en otro momento por ahí más adelante, aunque no sea dentro del profesorado, o sea, se van a tratar de ir y conocerlo. Entonces, abre un poco más, eso es, nada más. Solo agradecer la invitación, la escucha, el diálogo, las preguntas, la conversación, porque la conversación la hacemos entre todas. Solo decirles que otra experiencia que sí, o más que experiencia, digamos, algo que quiero rescatar de las cursadas de pandemiales, de estas ventanas, es que además muchas jóvenes y muchos jóvenes lo que querían era investigar sobre cómo se muestra en otros países del mundo. Entonces hubo una unidad que tuvimos que trabajar, qué pasa con los espacios de arte en Europa, en América, en México, cómo muestra la historia en México, cómo muestra las ciencias en Maloca, en Colombia. Digamos, pudimos desde la virtualidad irnos y viajar a otros museos virtuales, ¿no? Que eso también me parece importante. Y lo único que cierro es que eligieron la más linda de las profesiones para seguir resistiendo y para abrir más ventanas de otro tipo con distintas poesías. Hay que poetizar las aulas, que las aulas sean poetizadas con todas las ciencias, con el arte, con las ciencias, con distintos tipos de poemas que vamos a ir escribiendo con nuestros chicos y chicas a futuro y ahora también. Gracias, Marce, por esta calidez. Gracias, Sofía, hermoso equipo, el equipazo de investigación. No, muchísimas gracias a ustedes. A vos, a ustedes por estar acá y bueno, y después por replicar la lectura de este libro que invitamos a disfrutar, a leer y a difundir, porque necesitamos en nuestros profesorados de la energía y la polenta de todos y todas para poder multiplicar y mostrar que en nuestros profesorados se lee, se aprende, se produce conocimiento y sobre todo se defiende la educación pública y los derechos de todos y todas. Entonces, muchísimas gracias a ustedes.